Ok, bueno, muchas gracias. Perdón el lapsus, pero esta compu la acabamos de encontrar y mi hijo que la tiene bastante, probando aquí a activar el micrófono, pero al final qué bueno que Axel nos dijo que mejor nos desconectáramos y volviéramos a conectar. Bueno, espero que sí se mantenga el audio. Perdón, usar esta eh, quinta videoconferencia. Eh, Importante en esta videoconferencia no es solo la unidad de esta quinta semana, lo que realmente por abrieron el examen escrito, pues alguna duda en algún párrafo o algo así. Lo que sí no puedo aclararles, como le indiqué a creo que a Ingrid el viernes pasado, es decirles cómo se resuelve cada alguna parte, sino que es una aclaración general, pero entonces yo me quedo a la espera de que ustedes me hagan sus preguntas, ya sea en forma oral o que las escriban por el chat, que aquí lo tengo a la vista. Entonces me voy a quedar callado un rato para que ustedes me planteen las dudas del el plan que tenemos y ojalá que nos funcione. Es mostrarles la solución de los últimos ejercicios que hemos hecho de la unidad 4 y 5 y tratar de explicar, como hicimos el día anterior, aunque el día anterior no teníamos a la vista la imagen, para que ahora resolviendo ustedes el problema de la tarea, pues tengan una mejor guía, ¿sí? La explicación en estos casos gira alrededor no tanto de algún cálculo específico, sino que de secuencias o por qué se están asociando ciertos datos, que es al final lo más importante. Entonces me quedo callado. Y aquí Roger está preguntando por el chat, dice, buenas noches, el examen teórico viene de las 5 unidades. Principalmente la mayor cantidad de preguntas que tiene el banco de preguntas es de las 4 unidades, pero también tiene preguntas de las 5. Así que lo saludable es que ustedes lean la unidad 5 y pues hagan el ejercicio que está como tarea o por lo menos revisen el que yo les subí resuelto. Así, eh, pues si les viene alguna pregunta de teoría de la unidad 5 pues tienen cómo resolverla. Y en el caso de la parte práctica, pues ustedes ya tienen a mano el temario y si tenemos una pregunta puesta ahí, que también si hubiera alguna duda de cómo enfocarla, pues estamos abiertos a aclarar. Pero sí, Roger, sí viene preguntas de las 5 unidades en la parte teórica. No sé si el silencio es porque nos quedamos sin sonido o no sé qué estará pasando, pero también en última instancia, si tuviéramos algún problema de sonido mientras lo resolvemos, quien tenga alguna duda, pues la puede escribir al chat y o se la contesto yo oralmente o se la voy a... No tengo mucha habilidad en hablar y escribir, pero yo trataría aquí de contestarle por escrito. Buenas noches, licenciado. Sí se le escucha. Yo ya empecé a hacer el examen práctico. Sí Sí. tal vez sí me serviría mucho de que nos pudiera poner un ejemplo o resolver los ejercicios que usted indica, porque sí me está costando un poco en el 1 y en el 2. Bueno, Perdón, no escuché. sí, no, no, es que no dije nada. No, es que me quedé callado y pensé. Ahorita entiendo que les estoy compartiendo mi pantalla. Yo por lo menos habilité esa opción, pero no sé si están viendo mi pantalla en este momentito. Licenciado, no. No, No se ve. no se ve. Bueno, déjenme regresar
Axel, disculpe, ¿qué botón tengo que oprimir para compartir mi pantalla? Clic en la parte inferior hasta abajo, a la par del botoncito de la cámara. Ajá. Ahí le aparece un botón que tiene una flechita hacia arriba y dice pantalla 1 y pantalla 2, dependiendo de las que tengas. Solo clic en pantalla y Okay. compartirla. Va. Y ahí dice ahorita conectando, que por cierto se está tardando un poquito. Que ahorita está esta cuestión que gira y dice conectando. Si está, dice conectando, todavía no la puedo compartir, o ya me puedo regresar a verla, a mostrar mi pantalla. Si dice conectando, hay que esperar unos segundos, porque como también está Va. en video, solo esperemos un ratito. Va. Ok, gracias. Bueno, sigue diciendo conectando. En estos casos es donde uno quisiera que la tecnología así fuera rapidísima. ¿O será que hay algún problema porque sí ya se tardó? ¿O regreso otra vez a oprimir el botoncito Axel? Bueno, ahorita ya se... Si quiere volvemos a compartir, si usted quiere. Permítame, Axel, que ahorita voy. Pero ahorita se puso en gris el botoncito este que tiene la flecha para arriba. O sea, da que como que ya está la opción de compartir. Ahorita se volvió a poner en negro. ¿Vuelvo a oprimir? Sí, por favor. Ok. Entonces ahora donde dice pantalla, ahí oprimo. Sí. ¿Qué desea compartir? Pantalla. ¿Sí? Sí, en pantalla. Entonces ahorita otra vez estoy conectando. En un lugar que trabajé yo cuando la computadora se quedaba así, decía una auxiliar de contabilidad que la computadora se tardaba porque estaba pensando. Pero aquí ya se tardó un buen rato en estar pensando. Y lo que va a compartir es un archivo. Es una hoja de Word. Si quieres me la manda y la comparto yo. Bueno, aunque ahorita no, como estoy muy atento a esto, Axel, en lo que la busco, o lo que voy a hacer es pedirle a los muchachos que tengan ellos a mano la hoja, y yo voy a ir, porque ahorita se puso en gris el circulito este de la flecha. ¿Eso no quiere decir algo o no? Es decir, ¿quiere decir que ya está habilitada la opción o no? Sí, en teoría sí, pero como no vemos nada, sí puede ser la baja de señal. Recuérdense que como es también video, entonces si la señal es mala no se va a transmitir tampoco eso. Sí, pues, porque ahorita ya puse en mi pantalla, ya puse la sí, la hoja de Word, pero si no la miran quiere decir que no la están compartiendo, ¿verdad? Sí, es correcto. Sí. Axel, Bueno, disculpe, y así como le hacen con el licenciado Mejía, ¿no lo puede compartir usted? el examen, Axel, el archivo de Word del examen está pegado a donde dice examen parcial práctico. Yo lo comparto ahorita, yo lo comparto. Va. Gracias, Axel, le agradezco un montón. Entonces, si gustan, jóvenes, yo tengo acá, aunque ustedes no lo ven, pero tengo abierto el temario del examen, ¿sí? Entonces, a la compañera que me estaba haciendo la pregunta de la primera pregunta, que es la pregunta de costos por procesos, esa es la primera pregunta que tiene el temario, es la pregunta A. Entonces, el formato que le dimos al texto de este ejercicio es muy similar al formato que planteamos en la unidad,
y muy similar al formato de la tarea que asignamos, que esa sí no la tengo abierta en este momentito. Entonces, sería la tarea número 2, licenciado, disculpe. Va. Entonces, pero con el A, aprovechando que yo estoy ahí, alguien que tenga, quien tenga abierto el archivo del texto del examen, le pusimos donde dice unidades terminadas en el mes de diciembre, le pusimos un signo de interrogación. Eso es más que todo para que ustedes asocien, pero sin hacerles trampa. Si habían al principio 50 unidades, iniciaron proceso 1000, quedaron en proceso 60, quiere decir que se terminaron 990, ¿sí? Espero que todos hayan despejado ese signo de interrogación. Si los demás datos, alguno de ustedes que estamos conectados tuviera alguna duda, pues sería bueno que me la preguntara ahorita. Así cuando me pase a la solución del segundo problema, pues ya estamos mejor. Axel, creo que está. ¿Qué manda? Sí, Axel, disculpe, ¿qué posibilidad habría entre el anexo de la unidad 4? El anexo único es una hoja de Excel que tiene la solución del ejercicio que está planteado en unidad. ¿No habría chance que usted me hiciera a favor también de compartirlo? Porque yo ahorita es cabamente el que voy a empezar a explicar. Con mucho gusto, lo comparto. Gracias, ahora le estoy poniendo chance. Bueno, entonces en relación a la primera pregunta, jóvenes, otra vez, no sé si alguien tuviera por ahí alguna duda mortificante. Básicamente, en este primer problema, lo que le pedimos es la hoja de costo, la que tiene los 5 pasos. Y como segundo inciso, les pedimos preparar el estado de costo de productos vendidos y el estado de resultados. Para el estado de costo de productos vendidos, en inventario inicial de productos en proceso ponen el que está en la hoja de datos. En materiales directos del mes, mano de obra directa y FIFO aplicados o costos de conversión, ponen los costos del mes. Eso les da el costo total. A ese total le restan el inventario final de productos en proceso, que son las unidades que no se terminan, que quedan en el paso 5. Eso les da el total de las unidades terminadas. Ese total debe coincidir con las unidades terminadas del paso 5. Y luego, este supuesto de que vendemos una parte de las unidades terminadas, eso ya al hacer el cálculo ustedes, entonces las unidades que se terminaron, que son en este caso 990, y si se vendieron 800, quedaron en el inventario final de productos terminados, quedarían 190. Esas 190 las restan donde dice inventario final de productos terminados y les da el costo de productos vendidos, que es el costo de las 800 unidades. Y ese es el dato que trasladan ustedes como costo de productos vendidos al estado de resultados. Ahí obtienen... ¿sí? Perdón que le pregunte. Sí. Bueno, el inciso A se manejaría o se haría con la hoja que usted da de solución de la unidad 2 o de la unidad 4. No. El inciso A se resuelve con la hoja de 5 pasos que está, si no estoy mal, está en la unidad 3. Unidad 3, donde es que si no estoy mal, la unidad 3 es la de no sé qué ponderado. O sea, bueno, yo tampoco si ustedes me hicieran ahorita cualquier pregunta de cualquiera de los temas, incluso los no vistos, creo que se las contesto. Pero si me preguntan del orden, como manejo varios cursos a la vez, se me cruzan. El soporte técnico de este primer problema es la unidad donde vimos los sistemas de acumulación de costos. Los que desarrollamos en la unidad fueron costeo por órdenes de trabajo y costeo por procesos, ¿sí? Entonces, sí, entonces el formato que tiene que usar para resolver el inciso A
es el formato que menciona la unidad, que es la hoja de costos que incluye 5 pasos. Sí, esos 5 pasos se usan para ir haciendo los cálculos de flujo físico, costos por contabilizar, unidades equivalentes, costo unitario y la separación de costos de unidades terminadas y unidades en proceso. ¿Sí? Yo recuerdo que es la unidad 3, pero ahí sí me disculpan. Yo más creo que es la 3, porque la 4 es la de costeo ABC y la quinta es la que está en el tratamiento del costo. Entonces, yo creo que sí es la unidad 3. Bien, disculpe, estoy compartiendo ya el archivo de Excel, usted lo ve en pantalla, ¿no? Permítame, ahorita como me salí, no, sigo viendo su foto, la foto suya. Nosotros sí miramos el archivo de Excel. ¿Sí? Es donde dice Bueno. costo ABC. Pero lo más importante ahorita es que lo miren ustedes, aunque no lo mire yo. Sí, sí. En mi caso, Pero sí si es lo miran ustedes. Sí, nosotros miramos Sí, el archivo Excel. Ok, sí, pero esa hoja, déjenme, espérenme un momentito, porque ahorita la hoja que le estoy explicando a Ingrid es la del primer problema, que esa no les estamos compartiendo ninguna hoja de Excel. Entonces, denme chancecito a terminarle de explicar a Ingrid el planteamiento del primer problema, que ese no estamos compartiendo ninguna hoja de Excel, y en un par de minutos ya nos pasamos a ver la hoja de Excel que les acaba de compartir Axel. Regresando al inciso A, entonces usted jala la hoja de Excel que les pusimos en el anexo, va a ser 3.1. El problema que puede haber en esta unidad es que como vimos dos sistemas de acumulación y en el examen pusimos solo uno, sí, que es costeo por procesos. Entonces jalan la hoja de Excel de los 5 pasos y tomando de ejemplo o bien el formato que yo les subí o la tarea que hicieron, que la mayoría la hizo bien, si no la mayoría creo que todos, entonces ya se ponen a hacer los cálculos y quizás el cuadro que se les va a hacer más difícil de completar es el cuadro del inciso B, el coste de productos vendidos, que es lo que estaba tratando de explicarle ahorita a Ingrid. Al final, lo que les debe quedar en la última línea del coste de productos vendidos es el costo de las 800 unidades. Si lo quieren validar, en el paso 4 están ustedes calculando el costo unitario. Eso si lo multiplican por las 800 unidades, les debe coincidir con la última línea de este anexo. Entonces ese dato ya lo pasan al estado de resultados, calculan los ingresos por ventas con el porcentaje de GPM que está aquí en la hoja de datos, le restan los gastos de operación que son el 20% de las ventas y ya calculan la utilidad en operación. Eso es básicamente lo que pide el inciso B. No sé si con eso le aclaro o le amplío la duda, Ingrid. Sí, licenciado, porque yo estaba utilizando otro Bueno. ejercicio y no lo podía hacer. Pasé como 2 horas y no pude. Se la debemos, no pasa la Muchas factura. gracias. Sí, pero ahorita sí ya, digamos que ya vio la luz al final. Sí, ahorita con el ejercicio que puso Axel, que es el de la unidad 3, el de los pasos. Ok. Qué bueno. Sí, qué bueno que se portó ahí Ángel Axel, porque ese no lo habíamos escrito. Entonces, jóvenes, vamos ahora sí a iniciar la revisión de la segunda pregunta del examen, la que está marcada con el inciso B, que es costeo basado en actividades. Este es un caso, incluso yo tenía por ahí un ejercicio más simple, pues de un solo producto, entonces yo lo fui adaptando a 2 productos que son comales y ollas, y está en los primeros datos, está cuántos comales se tiene. Esto se puede manejar en forma histórica o proyectada. Aquí está presupuestada para enero.
está la cantidad de comales y de ollas, está el precio de venta que están usando actualmente, y los datos que están con signo de interrogación es parte de los cálculos que ustedes van a hacer. Está el dato global de consumo de materiales, de mano de obra directa. Estamos indicando con ese asterisco que la mano de obra directa se está aplicando con base en horas máquina, ¿sí? No sé si ya vieron un asterisco ahí. Ese dato nos sirve tanto para costeo tradicional como para costeo ABC. Y luego tenemos la información de las actividades y tenemos el costo total de los indirectos, que son 10,000 quetzales. Luego tenemos cuál va a ser el consumo estimado que va a ser o cuántas veces se va a repetir cada actividad. En este caso, las actividades que tenemos son manejo de materiales y digamos su driver son los movimientos, la operación de máquinas, que son las horas máquina, y los arranques de maquinaria son los arranques. Entonces, en este cuadro de consumo es la cantidad de veces que se va a repetir este driver para cada actividad. Si gustan, empezamos a caminar el camino de la solución del enfoque tradicional, ¿sí? Este cálculo tradicional no siempre se pide porque a veces nos vamos directamente a ABC. Entonces, en la hoja que yo les tengo subida de referencia de Excel, que sería el caso de Textiles Europa. Ese es el caso que espero les está compartiendo Excel como anexo de la unidad 4. Y ahorita me estoy saliendo de la solución del problema de la tarea, perdón, del examen, y me estoy pasando a la solución del ejercicio que les pusimos en la unidad, ¿sí? Textiles Europa está compartiendo Axel. Sí, ese es el que yo también estoy, donde estoy ahorita. Sí, pero entonces ahorita, jóvenes, para que no los vaya yo a ir a meter a un barranco, vengo explicando el tradicional del examen, pero para explicarlo inicialmente voy a explicar el cálculo del tradicional de Textiles Europa. Y luego, si gustan, regresamos a la hoja del examen para que acomodemos ya los datos o la secuencia directamente al ejercicio de esta empresa de artesanías. En el caso de los materiales directos y la mano de obra directa acá en Textiles Europa, en la información que les dimos la información unitaria, ¿sí? Pero si ustedes, de hecho, si abren su pantalla en dos y por un lado tienen la solución de Europa y a la par tienen el planteamiento del problema del examen, van a ver que los datos del examen están globales. Ojalá que uno de ustedes me ayudara como en un aula, que me dijera, si lo vemos, porque si no, de repente yo voy a andar por un lado y sí lo vemos registrado. Ok, entonces, básicamente lo que tienen que hacer ustedes para que los datos que están en el examen se parezcan a esta hoja es tomar el dato global, digamos, del costo global de materiales, si alguien lo tuviera por allá a la vista. Ese se divide entre las unidades. Bueno, en el caso del dato global de materiales, lo tenemos separado por comales y por ollas, ¿sí? Entonces, si quisiéramos saber cuál es el costo unitario de materiales directos de comales, tomamos el costo global de materiales, lo dividimos entre la cantidad de comales y ya tenemos el unitario similar a como planteamos el caso de las camisas y los pantalones. Lo mismo hacemos para la mano de obra directa. Para la mano de obra directa se puede hacer un paso intermedio. Se puede tomar el costo de la mano de obra directa, se puede dividir entre las horas máquinas globales, se puede calcular la tasa de aplicación
y luego según la cantidad de horas que consuma, las horas máquina que consuma cada tipo de producto, se hace la asignación y ya tenemos el dato, en este caso global y unitario. Pero si lo hacemos directo, tomamos el total de mano de obra directa para comales por un lado y para ollas por otro. Y si lo dividimos directamente entre las unidades, tenemos el unitario, así en forma directa, sin pasar por las horas máquinas. Eso cuando estén trabajando las actividades, pues sí lo van a tener que desarrollar. Y para los indirectos, bajo tradicional, como yo no estoy compartiendo mi pantalla, sí puedo regresar y ustedes no distraerlos. Bajo tradicional, tenemos, no hay una línea que diga, pero el total de costos indirectos de fabricación global para los comales y las ollas son 10,000 quetzales, ¿sí? ¿Ya lo vieron? Alguien que, como si estuviéramos en un aula, que me Sí, levantara la mano. solo Ok. es la sumatoria del manejo De de las material, actividades. operación y Así es. arranques. Así es. Sí, yo pude haber puesto allá arriba una línea que dijera costos indirectos de fabricación y en una línea de totales poner los 10,000, ¿sí? Pero ahí está el 10,000. Bueno, entonces, ahorita le vamos a, y si quieren, los que me quieran acompañar, yo tengo una calculadora acá de esos que están en el mercado y con eso lo voy a ir haciendo. Entonces, ahorita le vamos a asignar los indirectos a cada producto, a comales y ollas, bajo costeo tradicional. Así que, por cierto, no es lo más importante en este tema, pero sí nos sirve para irnos relacionando. Entonces, tomamos los 10,000 quetzales de costos indirectos de fabricación y como ese asterisco nos está diciendo que la mano de obra directa se aplica con base en las horas máquinas planificadas. En este caso, también yo debía haber puesto que bajo tradicional, también los indirectos se aplican con base en las horas máquinas. Usualmente lo hemos hecho con base en horas de mano de obra directa, pero ustedes, en este caso, se volverían locos buscando el dato de mano de obra directa en horas y no lo van a encontrar. Entonces, la cantidad de horas máquina que utilizamos en el mes son 2,500. Quisiera ver si lo están, que son no, perdón, son 500 horas máquinas, no, perdón, 2,000 es el costo en dinero. Son 500 horas máquina. Entonces, los 10,000 quetzales que tenemos de indirectos, lo dividimos entre esas 500 horas máquina y tenemos que la hora máquina cuesta 2 quetzales. ¿Quién me ayuda? Es que mi calculadora el punto no se mira muy bien. 2 quetzales. Dividimos 10,000 entre 500 o son 20 quetzales. Son 20 quetzales. ¿Sí? Quiere decir que la hora máquina cuesta 20 quetzales. Estamos viendo tradicional, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuántas horas máquina está consumiendo los comales? 200. 200, perfecto. Ahí hay que revisar que la suma de horas máquina de comales más ollas coincida con las 500 horas que están ahí arriba en el causante. Entonces, para asignarle los indirectos bajo tradicional a los comales, este 20 quetzales, que es la tasa de asignación, la vamos a multiplicar por en este caso podemos multiplicarla por la cantidad de horas, ¿sí? No, perdón, sí, por la cantidad de horas. Sí, 20 por 200, estamos ahorita calculando comales. Entonces, los indirectos que le estaríamos asignando a los comales bajo tradicional basados en horas máquinas serían 4,000 quetzales de los 10,000 totales, ¿sí? Ahí por complemento, en un examen esos que le dan tiempo a uno por complemento dice 10 menos 4, ya sabe uno que 6 le van a tocar a las ollas, pero si lo hacemos también, si son 20 quetzales por hora y son 300 horas
estamos consumiendo para las ollas son los 6,000 quetzales. Entonces, le estamos asignando 4,000 quetzales a los comales y 6,000 quetzales a las ollas. Ahora vamos a asignarle los indirectos a los comales. Entonces, si sabemos que se consumieron 4,000 quetzales de indirectos bajo tradicional para los comales y sabemos que se fabricaron 500 comales, le estaríamos asignando de indirectos bajo tradicional a los comales. Yo lo tengo aquí en mi calculadora, pero ¿quién me ayuda ahí para validar o para cruzar números? O si nos quedamos, vuelvo a repetir el procedimiento. Por favor, licenciado, eran las 200 horas ¿por qué cantidad? Perdón. Por 20. O sea, usted primero, bajo tradicional, vamos a ver, puede ser que al final del tiempo nos pase la factura el día de hoy. Usted, bajo tradicional, usted hace un bolsón común de indirectos donde van todos los departamentos de servicios, todas las actividades que suman estos 10,000 quetzales. Toma la decisión de que el causante como más importante van a ser las horas máquina. Entonces divide los 10,000 quetzales entre el total de horas máquinas que se están consumiendo en enero, que son 500, y le da la tasa de aplicación por hora máquina, que son 20 quetzales. ¿Sí? Luego, en bitácoras o según estadísticas, usted determina que producir esa cantidad de comales que tenemos prevista, esos 500 comales, van a consumir 200 horas máquina, ¿sí? Entonces, si sabe que una hora máquina le va a costar 20 quetzales de indirectos y va a utilizar 200 horas, multiplica y quiere decir que usted le va a asignarle indirectos a los comales 4,000 quetzales. Si hace lo mismo por separado con las ollas, le va a dar 6,000 quetzales. Y 4 y 6 le da a los 10 que están ahí arriba. Entonces usted ya sabe que a los indirectos bajo tradicional van a ser de 4,000 quetzales. ¿Sí? También lo podía hacer por horas. Sí. Pero teniendo ya el 4,000 y sabiendo que va a producir 500 comales, divide 4,000, que es la asignación de indirectos bajo tradicional, lo divide entre 500 y le da 8 quetzales de indirectos para cada comal. Es dividir 4,000 entre 500. Ahora vayámonos a las ollas. Con las ollas sabemos que vamos a consumir 6,000 quetzales de indirectos. Y que vamos a producir 1,000 ollas, ¿sí? O producir y vender. Entonces dividimos 6,000 entre 1,000 y tenemos que la asignación de indirectos por olla va a ser de 6 quetzales. Quien esté pensando que serían los mismos 8 quetzales, pues no, porque los tiempos, de hecho, si calculáramos las horas máquina por comal u olla, van a ver que no son las mismas. Entonces, de ahí da la diferencia de 8 y 6. Ahí la relación más o menos es de 1 a 3 cuartos. Entonces, esos 6 que estamos comentando ahorita, ya ustedes donde han de venir anotando los unitarios de comales y ollas, ya tienen materiales directos, tienen mano de obra directa, ya tienen el costo de indirectos para cada unidad, suman y ya tienen el unitario tradicional. ¿Sí? Entonces, si regresamos a la hoja de datos que está ahí arriba, la primera sección de datos, ahí dice costo unitario actual. Entonces, si suman los 3 conceptos que yo ahorita no me los memorizo, entonces acá donde está el primer signo de interrogación, ahí pondrían ustedes el 8 más los no sé cuánto que tienen materiales directos y mano de obra directa para comales, y para ollas pondrían el 6 y no sé cuánto para cada uno de los productos. Entonces ya tienen el precio de venta, tienen el costo tradicional de cada producto, entonces ya si quisieran despejar esa parte, ya tienen el margen bruto, que sería la diferencia entre el precio de venta y el costo. ¿Sí?
Y para fines tradicional, de momento, ahí nos podemos quedar, porque luego hay que hacer las comparaciones. ¿Sí? Bueno, entonces ahora nos vamos a costeo ABC. Entonces resulta que haciendo investigaciones, que eso es cabamente lo interesante de ABC, que nos obliga a entrar a detalles de realmente qué es lo que genera los directos, encontramos que la actividad manejo de materiales consume 6,000 quetzales y que en el mes se van a generar 3,000 movimientos, ¿sí? Quiere decir que si dividimos 6,000 quetzales entre 3,000 movimientos, tenemos un estimado por movimiento de ¿cuánto? ¿Quién me ayuda? A ustedes ahora se les hace bastante difícil por la tecnología hacer una división mental de 6,000 entre 3,000. ¿Sí? Tienen que hacer dos quetzales. Licenciado. Sí. En mi tiempo tenían lo que hacer, si no le daban un par de reglazos a uno si no lo hacían. Quiere decir que cada movimiento va a tener un costo de 2 quetzales, y si quieren hagámoslo con los demás. Si la operación de máquinas va a consumir 2,000 quetzales y vamos a emplear 500 horas máquina, quiere decir que cada vez que se repita esta actividad de operación de máquinas, vamos a incurrir en un costo de cada vez de 500 horas. Entonces tenemos un dato por hora máquina de operación de máquinas de 4 quetzales. ¿Sí? Solo para que lo tengan anotado por ahí. Y en el caso de los arranques, el costo global también va a ser de 2,000 quetzales. Y los arranques estamos estimando que van a ser 200 arranques. También ponemos 10. Ponemos 10, perfecto, 10 por arranque. Bueno. Ahora nos vamos al cuadrito donde ya esos globales ya los vamos a empezar a agregar a cada producto. Resulta que esa primera columna son los comales y la segunda son las ollas. Entonces, para la actividad manejo de materiales, que va a tener un costo de 6,000 quetzales y que se va a repetir globalmente 3,000 veces, y que cada vez va a costar 2 quetzales, los comales van a absorber 2,500 movimientos y las ollas 500. Siempre, jóvenes, como punto de control en su hoja de Excel, saquen un total, aunque sea por ahí fuera de cámaras, para que ese total coincida con el dato que está en el cuadrito anterior. En el caso de las horas máquina, de ese total de 500 horas, tal como vimos en tradicional, los comales van a absorber 200 horas y las ollas 300, eso suma 500. Y en el caso de los arranques, los comales van a absorber 175 arranques y las ollas 25. Entonces, si sumamos esas dos columnas, nos deben de coincidir los totales con los totales que están arriba como causante. Bueno. Y ahorita me voy y más por tiempo, me voy a salir un poquito del esquema de... Perdón, licenciado, una pregunta. Sí, sí. Como en cada suma hay 2,800 y algo y 870 y algo. Eso se pone en el costeo ABC entonces. No. Ahorita no. Bueno, si nos vamos a la hoja donde estamos haciendo los cálculos, es posible que existe por ahí alguna de las cantidades. Yo lo único que estoy haciendo ahorita es tratarles de darles la idea de cómo se calcula el costo de cada vez que se repite cada actividad. Sí, sería la palabra que más se usaría sería costo unitario, porque precio tiene que ver con venta. Todo eso estoy haciendo ahorita. Sí. Entonces, si gustan, regresemos a la hoja, porque no vaya a ser que si me voy por otro camino los pueda desorientar. Ahora regresemos a la hoja, ¿sí? A la hoja de Textiles Europa. Entonces, bajo tradicional, tenemos que... se me escapaba. En una maquiladora... no.
No, me van a disculpar. No, ahorita no puedo regresar a Textiles Europa porque estamos revisando el problema del examen, ¿sí? Entonces, voy a regresar a la hoja de... Ustedes sí vayan viendo ya sea la plantilla de Textiles Europa o la hoja que estén ustedes haciendo, pero ahorita no me queda más remedio que regresar a la hoja de datos del examen, ¿sí? Porque por ahí venimos. Eh, ¿Cuánto deberíamos de asignar de la actividad manejo de materiales a los comales? Bueno, como ya hicimos algunos cálculos, pues vamos a irlos tomando en cuenta. Entonces, la actividad manejo de materiales tiene un costo global de 6.000 quetzales, ¿sí? Y hemos estimado que se va a repetir 3.000 veces y que cada vez que se repita va a costar 2 quetzales. Y hemos determinado que los comales van a consumir 2.500 movimientos y las ollas 500 movimientos, ¿sí? Bueno. ¿Cuánto le estaríamos asignando entonces de la actividad manejo de materiales a los comales y cuánto a las ollas? Como sabemos que cada vez que se repita cada movimiento tiene un costo de 2 quetzales y sabemos que para producir los comales en el mes vamos a ejecutar 2.500 movimientos, multiplicamos 2.500 por esos 2 quetzales que cuesta cada vez que se da cada movimiento y 5.000 globalmente, así es, y globalmente, muchas gracias en mis puntos extras para este examen hoy. Entonces sabemos que globalmente le estaríamos asignando a los comales de este costo manejo de materiales que tiene un global de 6.000, le estaríamos asignando 5.000 quetzales. Si quisiéramos saber cuánto le vamos a asignar a un comal solo de esta actividad manejo de materiales, chequeamos cuántos comales vamos a producir, que son 500. Y unitariamente le estaríamos asignando de esta actividad manejo de materiales a un comal. Y eso claramente en el formato que yo les puse de Textiles Europa, les puse una sección por cada actividad, ¿sí? Entonces, ya sabemos que cada comal va a absorber 10 quetzales de esta actividad manejo de materiales. Si nos vamos a las ollas globalmente van a consumir 500 movimientos, ¿sí? Y cada vez que se hace un movimiento tiene un costo de 2 quetzales. Entonces las ollas van a consumir 1.000 quetzales, que cabalmente más los 5.000 que van a consumir los comales son los 6.000 quetzales que tenemos ahí arriba a asignar. Si tomamos los 1.000 quetzales de asignación de manejo de materiales para las ollas y chequeamos cuántas ollas vamos a producir, que son 1.000, entonces la actividad manejo de materiales de una olla sería de 1 quetzal. Eso es lo que me dio a mí mi calculadora ahorita. Si alguien se enredó, debería decirme para que yo repita el procedimiento. Solo, Axel, le quiero hacer una pregunta. ¿El siguiente profesor a qué hora empieza? Ya no tenemos videoconferencia, así puede usar el tiempo que necesite. Ah, va, perfecto. Va, entonces también, pero como imagino que los muchachos tienen alguna actividad por ahí, o cenar, o ir a ver a la novia, al novio, o a los niños, entonces, si quieren, corramos unos minutos para por lo menos completar de revisar este ejercicio. No sé si quien me esté siguiendo ahorita la secuencia tiene el que está a la mano o regreso a calcularlo. Ya estamos calculando cuánto de la actividad manejo de materiales le estaríamos asignando a una olla, ¿sí? Acabamos de hacer el de los comales. Repetir, licenciado, que me perdí un poquito. Bueno, regresemos. Es decir, cada movimiento, hicimos el cálculo anterior que tiene un costo de 2 quetzales, ¿sí? De hecho, creo que yo tenía un error ahorita acá en mi calculadora. Entonces, ¿cuántos movimientos se van a hacer para producir
esas 1000 ollas. Alguien que me ayudara ahí a amarrar datos. O sea, en el mes tenemos estimado producir 1000 ollas, ¿sí? Para producir esas 1000 ollas vamos a consumir o hacer 500 movimientos, que tiene que ver con la actividad de manejo de materiales, ¿sí? Lo que andamos buscando ahorita es cuánto de esa actividad le vamos a asignar a cada olla, porque ya lo hicimos para los comales. Entonces, si sabemos que cada vez que se hace un movimiento, consumimos 2 quetzales, y sabemos que se van a hacer 500 movimientos, entonces para producir el total de ollas, que son 1000, vamos a consumir 1000 quetzales. ¿Me siguen? Serían 500 por 2, son 1000 quetzales. Sí. Esos 1000 quetzales se los vamos a asignar a las 1000 ollas que vamos a producir. Entonces, si dividimos 1000 quetzales entre 1000 ollas, le estaríamos asignando de esa actividad a cada olla un quetzal. Quiere decir que si nos fuéramos por otro camino, es decir, para fabricar una olla, nos tardaríamos medio movimiento, que es cabalmente un quetzal, que es la mitad de 2 quetzales. Entonces ahorita ya tenemos asignado el costo por unidad de manejo de materiales, tanto para comales como para ollas. En el caso siguiente de la operación de máquinas, ya lo calculamos, pero lo vamos a revisar. Hemos determinado que cada hora máquina de esta actividad de operación de máquinas consume 4 quetzales, ¿sí? Y en la bitácora que tenemos del estimado dice que para fabricar los comales vamos a utilizar 200 horas máquina y 300 para las ollas. Entonces, si cada hora máquina va a costar 4 quetzales y para los comales vamos a ocupar 200 horas, multiplicamos 4 por 200. Y resulta que en dinero vamos a utilizar 800 quetzales para, digamos, utilizar esta actividad de operación de máquinas en el caso de los comales. Este 800 global lo vamos a dividir entre la cantidad de comales que vamos a producir en el mes, que son 500 comales. Quiere decir que el unitario de esta actividad de operación de máquinas de cada comal va a ser de 1 quetzal con 60 centavos. El formato que tenemos de Textiles Europa primero pasa por el paso de estimar el factor movimiento, hora o arranque, y luego ya lo multiplica por el resto del dato para calcular este unitario de 1.60. Hagámoslo con las ollas, ¿sí? Pues cada hora máquina de esta operación de maquinaria cuesta 4 quetzales. Y vamos a hacer 500, vamos a emplear 500 horas. Y las ollas van a emplear 300 quetzales. Entonces, ¿cuánto vamos a utilizar de esta actividad para fabricar las ollas? Pues 4 quetzales por 300 son 1200 quetzales, que más los 800 que vamos a emplear para los comales, nos da los 2000 quetzales que tenemos ahí arriba por asignar. Este 1200 lo dividimos entre la cantidad de ollas que vamos a fabricar, y tenemos que a cada olla de esta actividad operación de máquina le vamos a asignar 1 quetzal con 20. Ya tenemos la asignación para los comales y para las ollas. Ahorita, si alguien le pregunta, mira, decime cuál es el costo unitario, no pueden decir nada porque todavía vamos a medio camino de los indirectos. Ahora vamos a asignarle el unitario de arranques de máquina a cada producto, a comales y ollas. Bueno, en el cálculo que hicimos inicial, teníamos anotado que cada arranque nos iba a costar 10 quetzales, ¿sí? Entonces, ¿cuántos arranques vamos a hacer para fabricar los comales?
Alguien que me ayude. Perdón, Lee, ¿puede repetir eso? Sí, ok. Ahorita ya tenemos calculado cuál es el costo unitario de cada actividad para comales y ollas. Tenemos manejo de materiales y operación de máquinas. Ahorita vamos a asignarle la actividad arranque de máquinas a cada unidad de comales y ollas. Entonces, primero, que ya lo vimos, es tomar el costo global de 2.000 quetzales entre la cantidad total de arranques, que son 200, y ya vimos antes que cada arranque estimamos que nos va a costar 10 quetzales. ¿Cuántos arranques va a emplear o consumir los comales? 175, está ahí donde dice consumo. Entonces, si cada vez que hacemos un arranque nos cuesta 10 quetzales, y para producir el total de comales vamos a hacer 175 arranques, quiere decir que esta actividad se la vamos a asignar en dinero a los comales, sería 10 por 175, serían 1.750. 1.750. Sí, 50, sí, perfecto. Ese es el global de esa actividad. Ahora chequemos cuántos comales vamos a producir, que son Entonces serían ahí 5.000, ¿verdad, licenciado? No, comales son 500. Ajá. 500 ¿Ya por veo? 10. Por... No. Ahí no es 10. No. Ahorita, cuando estén en esto y tenemos buen tiempo, en su casa, mañana, hoy o más tarde, o el resto del domingo, hay unos gráficos con fondo verde que le tenemos ahí en la presentación. Una está tratando de mostrar cómo asigna tradicional los indirectos en un solo bolsón. Y el segundo gráfico es el que está mostrando cómo ABC primero asigna el costo al total de actividades y luego se lo asigna a los productos, que es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, Serían 2.750 días, 500, ¿sí? así, entonces, sí, pero regresemos. Los arranques en el mes van a costar 2.000 quetzales, ¿sí? Ajá. En el mes van a haber 200 arranques. Quiere decir que en promedio cada arranque va a costar 10 quetzales. Para producir los 500 comales vamos a hacer 175 arranques. Entonces, globalmente vamos a consumir de esta actividad 1.750 quetzales. Eso es global, pero como vamos a producir 500 comales, entonces dividimos 1.750 entre 500 y a cada comal, a cada unidad le vamos a asignar 3 quetzales por 50 centavos. De esta actividad, arranque de maquinaria. ¿Sí? Ahora vamos a verlo en cuanto a las ollas. Dijimos que cada arranque va a tener un costo de 10 quetzales. Globalmente las ollas van a consumir 25 arranques. Entonces, si tomamos 10 por 25, las ollas van a emplear una cantidad baja de 250 quetzales. Que por cierto, si ustedes tienen esa columna de totales, el total les debe ir pegando con el total del costo del cuadrito anterior. Entonces, esos 250 globales se los vamos a asignar al total de ollas. ¿Cuántas ollas estamos produciendo en el mes de enero, produciendo y vendiendo? Pues son 1.000 ollas. Entonces, 250 dividido 1.000, tenemos que a cada olla le vamos a asignar 25 centavos de esta actividad, arranques de maquinaria. Entonces, si ya tenemos el unitario de los movimientos, el unitario de las horas máquina y el de arranque, sumamos, ya nos da el total de los indirectos que le vamos a asignar a cada olla y a cada comal. ¿Sí? Sí, estaba tratando de buscar aquí algo que me ayudara, pero no. Entonces,
Si ya tenemos los indirectos y ya tenemos allá arriba el costo de la mano de obra directa por comal y olla y de materiales directos, sumamos y ya tenemos el costo unitario bajo costeo ABC. Para eso podríamos hacer un cuadrito similar al de tradicional con las unidades de producción de venta. Bueno, el precio de venta lo dejan como incógnita. Anotan el costo unitario actual, que es el que acabamos de revisar. El margen bruto, en este caso estamos usando enfoque, digamos, de costeo absorbente. Es el de que está aquí en los datos, que es el... por ahí... Bueno, el margen bruto, sí, si no está mencionado, jóvenes, si gustan, regresemos a la hoja de datos, en el segundo párrafo del inciso B alta. Actualmente tenemos el precio de venta, acabamos de averiguar el costo, por diferencia calculamos el margen. Entonces, este margen en quetzales que está en la hoja de datos, lo tenemos que porcentualizar para calcular la razón de margen de contribución, ¿sí? Y esa misma razón es la que vamos a utilizar para el tradicional. Entonces, si ya tenemos el costo unitario bajo ABC para cada comal y para cada olla, le agregamos ese porcentaje de margen que utilizamos en tradicional y tenemos el nuevo precio de venta. ¿Sí? Y ese nuevo precio de venta es el que luego tomando de guía Textiles Europa, comparamos con el precio de venta actual y es donde ya encontramos el producto que no siempre se da, que está sobrecosteado y el que está subcosteado. Usualmente va a haber algo así. Yo recuerdo que en este caso lo que está subcosteado son los comales. Yo lo fui sesgando a ese destino y lo que está sobrecosteado son las ollas. Es lo que yo recuerdo, donde ustedes van a llegar. Como punto de control, la cantidad de más que tienen global para comales o de menos debe ser igual que la cantidad que tienen de más para ollas, ¿sí? Donde está el sobre y subcosteo. Y hasta ahí, digamos, estamos con el inciso A, el inciso B. Los precios de venta los acabamos de comentar. Las diferencias son estas que les menciono, que ya cuando uno mira los signos uno con más otro momento, es donde uno ya percibe qué producto está sobre o subcosteado, que es justo lo que preguntamos en el inciso E. Y ya en la vida real, al tener algo de esto, es que ya se toman decisiones sobre precios, si se cambian o no. Pues yo básicamente, eso sería, digamos, una idea de que, pues, ustedes ojalá que hayan ido siguiendo su hoja de Excel, que pues los datos sí se parecen bastante jóvenes, solo que en el caso de Textiles Europa, pues son actividades quizás con algunos nombres diferentes, pero el concepto global es el mismo. En el caso del tercer problema, que es la predicción de costos, para no robarles más tiempo en la cuenta, esta es una situación que les plantea a ustedes un gerente de logística de una importadora y él pues tiene contratado un courier que le mueve sus mercaderías hacia los clientes, no, perdón, hacia los clientes, pensemos, hacia los clientes, no, perdón, hacia los clientes, pensemos, y el courier le cobra una tarifa fija y una tarifa por kilómetro recorrido, ¿sí? Actualmente, y mientras las cosas van bien, pues pagamos la factura y si está según convenio, pues, pero en este caso, que es lo peligroso en la vida real, aparece por ahí un competidor de este courier que nos hace una oferta aparente mejor que la que tenemos con este courier. Entonces ahí este gerente lo que quiere es un apoyo de
qué tanto convendría seguir con el antiguo courier o qué tanto convendría pasarse al nuevo courier, ¿sí? Entonces, ustedes le piden la tabulación de datos, que es la que está acá, y eh, tenemos dos posibles causantes. Tenemos el número de envíos y tenemos los kilómetros recorridos y tenemos cuánto nos está cobrando el courier. Si eso lo tenemos tabulado, aquí no dice qué meses son meses recientes, pueden ser semanas, pueden ser días, pueden ser meses. Yo creo que son 10 meses. Entonces, el cuadrito dice número de envíos, kilómetros recorridos y costo total. Bueno, uno de los errores que podemos cometer al resolver un ejercicio de estos es que no entendamos cuál es la variable causal y cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Entonces, un consejo que les doy es que de una vez rotulen las columnas. La última columna, costo total, es la variable dependiente, que sería Y. Y las primeras dos variables, el número de envíos y kilómetros recorridos, podrían ser X, la variable X1 y la variable X2, ¿sí? Si fuéramos a hacer un cálculo con varias con causantes, usaríamos los dos. Pero como estamos haciéndolo bajo un método lineal único, entonces lo primero que ustedes deberán hacer, voy a leer la pregunta del inciso A, dice establecer el coeficiente de determinación e indicar cuál es el causante más relacionado, ¿sí? Entonces, hay una forma de calcular el coeficiente de determinación, es R cuadrado. Quien tenga Excel en inglés, creo que le llaman RSQ. Entonces, jóvenes, lo primero que tienen que hacer antes de ponerse, disculpen el término, como locos a hacer cálculos, es calcular R cuadrado. De hecho, si no lo han buscado, pueden buscarlo en este momentito ahí en su hoja de Excel. Y calculan R cuadrado para... es decir, ¿quién me hace favor de abrir la función R cuadrado para que me diga qué le pide y yo le diga qué le ponemos? Vamos a calcular 2R cuadrados. Licenciado, yo no tengo Excel abierto. No, bueno, habemos 18 personas en el curso. ¿Quién nos puede ayudar a abrir la función R cuadrado? Yo tengo Excel en inglés y la versión que tengo yo de Excel se llama RSQ. En otro se llama RSQ. Aquí en mi hoja de Excel se llama RSQ. Y en español, de repente, ha de ser R2 o algo de determinación. Hay una que se llama coeficiente R2. Sí, sí, R2, sí. ¿Cómo lo encontró en su hoja de Excel? Solo puse R y ahí me aparece la opción coeficiente .R2. Okay. Ok, esa es. Entonces, esa es la función que ustedes van a usar ahorita en este primer cálculo, ¿sí? ¿Quién me hace favor de abrir la función? Ligue esa función. Al abrir la función le sale conocido Y, creo yo, y conocido X. Y, ¿Perdón? conocido -Y es la primera Sí, opción. conocido, repita otra vez. Conocido -Y. Ok, sí, es conocido Y luego dice conocido X. Bueno, Exacto. entonces, si ustedes este cuadrito que yo les puse en el temario del examen, ya lo pasan a su hoja de Excel y ya rotularon las columnas, entonces en este conocido Y marcan las
la columna de montos de 118,000 a 104,000. Marcan todo el rango, lo pegan ahí, luego se pasan a conocido Y, y en el primer cálculo que son los envíos, entonces marcan la columna de envíos, solo los montos en valores de 90 a 75, cierran y ya tienen calculado R cuadrado si el causante fueran los envíos. ¿Quién lo logró calcular como para que me diga qué valor le dio? Da 0.9853. Perfecto, sí, bueno. Ahora vamos a asumir que el causante son los kilómetros recorridos, ¿sí? Entonces, muévanse un par de celdas ahí en su hoja. Y yo lo que hice en mi borrador fue que tengo un rotulito que dice envíos y otro que dice kilómetros, que lamentablemente no se pudo compartir. Entonces, para este segundo R cuadrado, otra vez llama la función. Este es extra, ¿verdad? Es adicional. El otro lo dejan allá con su punto 98. Entonces, en conocido Y, vuelven a marcar la columna de envíos. Y en conocido X, en este caso es X2, marcan kilómetros recorridos. Y cierran y tienen el resultado. Da 0.9871. Ok, bueno. Aquí quedaron muy cercanos los dos. De hecho, casi podría ser como indiferente usar los dos. Pero la pregunta es, ¿qué valor, aunque sea por fracciones, es más alto? ¿Si el de kilómetros o el de envíos? Kilómetros, Nick. Kilómetros. Kilómetros. Perfecto, perfecto. Entonces, ya habiendo encontrado que el causante más relacionado son los kilómetros, ahora leamos la pregunta. Y dice establecer el coeficiente de determinación e indicar cuál es el causante más relacionado, kilómetros. Ahí ya respondimos el inciso A, y esta pregunta creo que vale medio punto. Entonces, en el inciso B dice, con base en el causante establecido como el más relacionado, en este caso los kilómetros, utilizar todas las funciones que ustedes ensayaron con diagrama de dispersión. Entonces, arman la gráfica, marcan en uno de los puntos, le piden a Excel que les haga la línea, les pide que les escriba la ecuación, que les escriba R cuadrado, y ya. Pero en este caso, se olvidan de los envíos, y hasta, si es necesario, tachan o borran la columna, porque su caso lineal simple es Y costo de envíos y causante kilómetros recorridos. Descartamos envíos por R cuadrado, que es ligeramente menor, pero en este caso queda descartado. Entonces, para el inciso B, ya ustedes de hecho pueden recopiar la tabla con kilómetros y envíos. Y siguen con los siguientes pasos que el problema pide. Es decir, yo pues no lo tengo acá en mi hoja, pero, bueno, sí. Marcan en la tabla, hacen la gráfica, en uno de los puntos le piden al Excel que les muestre la línea, la ecuación, R cuadrado, y básicamente, y quien quiera estar seguro que hizo bien el cálculo, en forma separada puede calcular B, que es la función en español se llama pendiente, en inglés es slope, y quien quiera por separado calcular A, en español se llama intersección, en inglés se llama intercept, y si lo calculan por separado, bueno, en el caso del costo fijo no aparece en la ecuación, bien aparece. Y entonces ya validan que lo que tienen en la gráfica es correcto, y si quieren, si les gustan sus cosas así muy formales, pues pueden rotular la gráfica, ponerle título, y esa es básicamente la ecuación, ya está. Y yo como confirmé que la tengo bien, en mi caso es que el R cuadrado que me dio usando la función de diagrama es la misma que calculé manualmente ahí arriba. Entonces ya regresamos a la hoja de datos y dice con base, utilice haga el diagrama y luego indicar cuál es el costo por kilómetro recorrido y el costo fijo mensual por envío. Actualmente regresamos a leer la ecuación.
Y les voy a dar el chivo. Yo tengo que el costo por kilómetro recorrido son 117 quetzales con 14 centavos. Y el costo fijo que nos está cobrando el courier son 10,400 quetzales. Eso es la respuesta del inciso C. Y la respuesta del inciso D dice indicar si conviene contratar al otro courier y por qué. Pues regresamos a la hoja de datos, ¿sí? Y allá arriba, antes de la tablita, dice, él desea saber cuál es el costo fijo mensual de los envíos y el costo por kilómetro recorrido. Pues actualmente otro courier le ha presentado una propuesta para el año entrante. Y la propuesta de este courier dice 112 quetzales por kilómetro recorrido, más un costo fijo mensual de 10,000 quetzales. Esos dos datos ustedes los comparan contra los que ustedes están calculando en su hoja Excel y su sentido común les debe de decir que incluso pueden hacer una simulación para un mes X. Y si el costo del otro courier sale más bajo que el courier actual, y si el tema es dinero, pues ustedes sugerirían que nos movamos al otro courier. Si resultara que el costo que ustedes calculen con el courier actual es menor al que les ofrece el otro courier, y la cuestión no está tomando factores cualitativos, ustedes se deciden por seguir con el courier actual, ¿sí? Pues ahí es mucho sentido común. Si uno de ustedes no ha estado muy acostumbrado a estar en estas situaciones de tomar una decisión con números, al principio, jóvenes, sí, casi que se va uno al baño del susto porque no sabe uno si decir sí o no. Pero en este caso, así muy numérico, eso sería el esquema. Es decir, el costo actual por kilómetro recorrido es de 117 quetzales. Y el courier que les está haciendo la oferta les está ofreciendo 112 kilómetros. Ahí hay 5 quetzales menos por kilómetro, interesante. Y el costo fijo actualmente es de 10,404 quetzales. Y el courier nuevo les está cotizando 10,000 quetzales. ¿A dónde los estoy llevando con esto? Numéricamente pueden haber otros factores cualitativos a que lamentablemente como que habría que pasarse al nuevo courier, ¿sí? No sé si a un nivel muy despersonalizado, a un nivel donde numéricamente le decimos nuestra opinión al gerente de logística y a él sabrá qué hacer. Entonces la información que nos dieron son 9 meses y pues yo ya traté ahorita de orientarlos en la respuesta. Aquí la gran ventaja, jóvenes, es que el trabajo sucio, digamos, lo hace Excel. En mis tiempos, y perdonen que se los comente, hacer el trabajo sucio nos tardaba 2 horas y casi que ya no nos quedaba tiempo para analizar la solución como la tienen ustedes ahora. Así que yo con eso creo que he descubierto, que no todo, pero lo mejor posible la parte del examen práctico. Espero haberles ayudado en algo. Disculpen la dificultad que hubo al principio. Pues que tuvimos problemas con el audio. Y pues incluso Dari, que es mi hijo, él conoce muy bien esto y pues se le estaba dificultando, pero si volviera a suceder, lo que vamos a hacer es salirnos y volver a entrar, que creo que es más rápido. Así que yo les agradezco la atención, espero haberles ayudado. No se les olvide que las 2 versiones de examen teórico y práctico están abiertas desde ayer hasta el domingo a las 23:55. En el caso del examen práctico, ustedes tienen todo el tiempo del mundo para resolverlo. Y en el caso del examen teórico, una vez que lo abran, tienen 25 minutos para resolverlo y el sistema aleatoriamente de un banco de preguntas les baja a 10, ¿sí? 10 de un montón de preguntas que tenemos en el banco. Así que muchas gracias, espero que les vaya bastante bien en el examen. Yo mañana me pongo a calificar
las actividades de la semana 5, ya 4 de ustedes las subieron, lo demás está calificado prácticamente todo. Y entonces nos vemos la semana entrante con la videoconferencia de la unidad 6, es una unidad bien interesante. Y pues yo voy a, no lo hice esta semana, voy a hacer un ensayo con Axel a media semana para confirmar que sí funcione bien el compartir pantalla, porque sí, ya nos lo han pedido bastante de ustedes. Así que muchas gracias, perdonen el retraso, que tengan un buen provecho, que la pasen bien con su familia y nos vemos entonces la semana entrante. Gracias. Chao. Muchas Gracias. gracias. Gracias.